Brasil, finalmente estamos aquí. Después de recorrer la piel de Chile, el cielo de Bolivia, la historia viva de Perú, el temple de Argentina y el renacer de nuestra alma en Uruguay, el camino sabio y caprichoso nos trajo hasta el gigante de Sudamérica. Nuevo país, nuevo idioma, nueva frecuencia. Pero nada te prepara para lo desconocido. Cruzamos la frontera por Quaraí y Brasil irrumpió con un ritmo que no se escucha con los oídos, sino con el cuerpo, con una energía que se siente en la piel antes que en la mirada. Las palabras dejaron de ser necesarias. Aquí aprendimos rápido que la conexión viaja por canales que el idioma no conoce. Risas que se entienden solas, que nacen del pecho, gestos de generosidad sin subtítulos, personas que aparecen de la nada con una mano extendida y una sonrisa lista y que sin darte cuenta ya forman parte del viaje. Nuevas amistades que huelen a futuro, nuevas ilusiones en cada curva nos hacen sentir que el rayo negro tiene alas. Viajar nunca fue solo un acto de moverse de un punto a otro, es abrirse a ser vulnerable, confiar en lo desconocido, dejarse sorprender por la magia de lo imprevisto. Y aquí, en esta tierra de color, la aventura acaba de empezar. ¡Somos Nomadalana! Yo ya empiezo a ponerme nerviosa. Otra frontera, nuevo país. Con idioma pero nuevo. esta es la primera vez que vamos a un sitio con otro. ¿Y si hablan distinto en la frontera? No sabemos brasileño, no sabemos cómo nos vamos. Comunicar. Que la ciudad está ahí, está Artigas, cruzas un puente y es Brasil. Por aquí nos han dicho que tenemos que parar, ir a migraciones, pero no sabemos si estará abierto porque nos han dicho que no está 24 horas. Estoy nerviosa, súper nerviosa. Salimos de migraciones, estamos oficialmente en Brasil. Nos ha encantado Uruguay. Sí, nos vamos muy contentos de haber decidido venir a ver Uruguay, haber conocido Uruguay durante 3 meses. Ahora, a conocer Brasil. Vamos a decir las palabras que sabemos en brasileño, entrando y después lo que hemos aprendido al salir. Por Sabemos ejemplo, muito obrigado. Muito obrigado. Buen día, boa tarde, boa noche. ¿Y además? Sabemos algunas cositas, a ver si es suficiente como para defender. Estamos en Don Pedrito y lo primero que tenemos aquí es un concierto, una samba, algo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Qué guay. Mirad la bienvenida que nos da Arambaré, qué pedazo de arcoíris. Es precioso, chavales. ¡Guay, es doble! Mirad, allí se ve doble. Bueno, como es tradición, cuando llegamos a un país ponemos la banderita. Siempre nos hace mucha ilusión, así que ahí vamos. Bienvenido, Brasil. Un poco más arriba. ¡Epa! ¡Una banderita más! Nuestro país número 6. Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay y Brasil. En este viaje las fronteras se borran. Aquí, a orillas de la Laguna de los Patos, en pelotas, no solo descubrimos paisajes, descubrimos historias, viajeros de todo el mundo unidos por una misma tierra. Hoy, Brasil nos presta sus voces para entender por qué seguimos en ruta. Estoy viendo a Paulo. Vamos a ver qué está haciendo. Es uruguayo, cuéntanos. ¿Qué se te pasa por la cabeza para dejar tu vida y viajar? Y hoy en día no sé, pero no volvería nunca a la otra vida que tuve. Un día estaba acostado en el sillón y dije, ¿qué le da contenido a mi vida? ¿Qué le podría dar contenido a mi vida? Y digo, viajar. Y decidí viajar porque digo, pensaba, si me muero hoy, simplemente me voy a morir y no, mi vida está como vacía, sentía. Y decidí empezar como en este proyecto, después conocí a la Emi, lo complementamos y acá estamos.
viajando. Bueno, pues resulta que Rivera es como el Chuy, ¿no? Sí, tiene esta calle. Esta calle, esto es Uruguay, eso Brasil. Brasil. Pues la aventura hoy es encontrar un chip con el pasaporte. Hemos hecho un CPF que espero que nos diga qué casita, anda. Qué señorial. Hemos visto una iglesia ahí como muy gótica. Ahí también tenemos que ir luego. Vale. Nosotros en... Pues aquí andando por las calles de Brasil. Hemos hecho unas cosas y otras sin enterarnos muy bien, nos ha costado. Vamos tarde. He de reconocer que me ha recordado a Chile, a los completos de Chile, porque no comíamos perritos de Chile. desde los completos. Está muy rico también. Hemos estado en 3 ciudades fronterizas. Hemos estado en el Chuy, Paraí, Santana do Livramento. Allá vamos. Hace ya más de 2 semanas que a Jair le mordió la Shara. Mira, Y estamos yendo al médico otra vez, porque parece que se ha infectado la herida. Yararaca, esa es. Esta es. Bueno, y ahora os voy a enseñar la casita de combustible viajero. Mari, ¿qué te pasó por la cabeza para viajar? Mira, cuando estaba embarazada, cuando yo dije, ajá, ¿qué le quiero ofrecer yo a mi hijo? Enseñarle el mundo. ¿Y qué mejor manera de esto? Claro, venimos de una ciudad, una capital tan grande, nosotros vivíamos en Santiago. Era impresionante ver cómo se están creando los niños, uno no los ve crecer y nosotros queríamos ver crecer a nuestro hijo. Y dijimos, bueno, esta es la mejor manera de mostrarle el mundo y la verdad que hasta ahora tenemos, ya vamos para 2 años y ha sido maravilloso. El poder compartir con muchas personas y que no somos los extraños. Te juntas aquí en un momento con un montón de nacionalidades. Es una cosa bien guay. Venezuela, Argentina, Uruguay, Paraguay, Argentina, España, Chile, Perú. La sociedad te ve como los extraños porque dicen, ¿cómo pueden vivir así? Podemos vivir tan poco, empezar a valorar todo, el sol, el agua, agradecer. Entonces, de verdad que ha sido maravilloso nuestra experiencia. O sea, lo haría 1000 veces y bueno, si me dan otra vida, lo vuelvo a hacer desde el principio. Estamos en Don Pedrito. Ahí. Don Pedrito. Qué difícil. Difícil. Tenemos que aprender. Pero vamos a aprender. Sí, poco a poco. Estamos en ello, porque la gente bien agradable, aunque no te entiendan, vienen, te hablan, se ríen. Ay, qué risa, da tranquila risa. En Google el traductor dice que el pan es cacerola. Claro, imagínate a alguien de cacerola. se ha reído llorando, pareciendo que estaban llorando de verdad. Sí, con una clase de risa. Hacemos el esfuerzo ahí de tratar de entendernos. Pero es difícil. Difícil, pero bueno, algo conseguimos. De hecho, hemos estado hablando ahí con, no sabemos cómo se llama, ¿no? Sí, me lo ha dicho. Gaucho. ¿Cómo es? Gaucho. Gaucho. Y mi amigo Lima. 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 Yo, Jair. Mira. Es difícil porque no habla, es el segundo día en Brasil. Vou te atar pra ti, Lenço. No pescoço tu leva do Brasil. Ahora que... Quer levar? Ok. Não entendo. Igual, no entiendo. Eu não entendo. No entendemos, no entendemos. Não entendo. Aqui, ó. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui nós estamos no Rio Grande do Sul. Tu cruza aqui, tem aquele cheiro quadrado aqui, ó. Aí tu vira ele, somos gaúchos. Ó, tá. Llega el fin de semana y Pelota se transforma en esto, colega, mirad. O sea, está lleno de gente. Bueno, y aquí tenemos la de Adriani. Todavía estáis camperizándola. Estamos camperizando todavía. Han salido cuando les ha dado Sí. las gafas. Y estáis ahí en proceso todavía. En proceso, sí, nos falta un par de detalles y ya estamos. Bueno, ¿por qué dejaste tu vida para viajar? Estábamos cansados de siempre hacer lo mismo, de siempre despertarnos y a trabajar. Yo trabajé 20 años en una empresa, en una fábrica de Toyota de Zárate. Mi esposa me plantea, me hace un plan y me dice, vamos a empezar a viajar, a recorrer el mundo y tener más tiempo para nosotros y para nuestras hijas. Ese es un resumen. Viajar me da libertad, conocer nuevas culturas, nuevos chavales. Eso me abrió bastante. El auténtico gaucho brasileño. ¿Cuántos caballos tienes? E isso aqui não passa água. Ah, mira, impermeable. Aqui não passa água. E bota o poste por baixo. Bota o poste, o poste. Conhece poste? Não conhece, né? Eu tenho poste ali. Pode ser de napa, pode ser de feltro. Napa, feltro. Eso es feltro. E esse aqui? Feltro. Feltro. Não passa água. E se tiver muito forte o vento, gancho ele aqui que nunca vai sair daqui, ó. Ó, gancho ele aqui. E essa é a bota aqui. Nem botei esse pote. Para la serpiente. Não, usamos porque genetiamos.
Se aprecia chat. Es difícil porque no entendemos nada. Es el segundo día que estamos en Brasil, aquí con nuestro amigo. No falo portugués. Nada, no. No, português fala. Mas você não Tú entende. sí, yo no. Eu no. De Lima. ¿De Lima? De Lima. Yo, Madrid. Yo Perú. Él es peruano. Mas você não entende. Es un presente de un gaucho, un pala. Presente. Un pala. Gaucho brasileño. Cidadão. Auténtico. Que levou tirando. Muchas gracias. Póntelo. Pala. Fala, do Rio Grande. ¿Brasileño o mexicano? Brasileiro. Brasilero. A origem dele é mexicana. Origen mexicano, pero es A Brasileiro. origem é mexicana. Porque eles usam. Aquí tenemos a Emi, vamos a hacerle las preguntas. Emi, ¿qué se te pasó por la cabeza para dejar la vida que tenías? La vida misma. Las ganas de vivir, las ganas de aventurarme, de conocer, de salir un poco de la zona ahí de confort, de lo común. Siento que toda mi vida me preparé para esto. Todo lo que he estudiado, que he hecho, siempre ha sido para poder estar en movimiento. Como que no le encontraba la vueltita, si era alguna carrera que me implicaba como estar quieta, como que ya no me sonaba. Intentando así aventurarme, conociendo, desafiándome. Como que eso me motiva a vivir y es lo que estamos intentando hacer. Vamos a ir hasta Florianópolis por el interior, Por el no interior. por la sierra. La verdad que ya nos hemos metido y esto ya es otra cosa totalmente diferente. Esto ya es más selva, ¿no? Sí, sí, mucha más vegetación, más verdes, más No recuerdo árboles, qué va. plátanos por todas partes. Mira la jirafa. Los de Qué Avatar. bonito. Más calor también, más calor. Por ahí, por la costa, no habíamos superado los 25, 23 grados y aquí estamos ya a 27. Sí. Aunque me han dicho que en uno de los puntos por los que vamos a pasar, en invierno nieva. ¿Ah, sí? Eso me han dicho. ¿Cuánto tan alto es? Eso he preguntado, pero no me han sabido decir la altura. Área con travesía de animales silvestres. Pues eso que hemos visto es para que los monos crucen. Debe ser. Eso pensaba. Merecerá la pena porque nos estamos yendo por unos caminos. Bueno, estamos un poco acostumbrados porque hemos vivido muchos años en Perú, en la selva, y el camino y el paisaje es bastante parecido, ¿verdad, Jair? Sí. Pero Claro, estamos al lado de la costa. Estamos cerca. Hemos llegado prácticamente hasta aquí con el rayo. O sea, estamos ahí al lado. ¿Se puede? Sí. Bueno, tenemos 4x4. Lo hemos metido un poquito aquí al final, porque sí estaba bravo. Pero esto es selva, mirad. Ellos tienen una Mercedes, una MB 180 diésel, que es súper bonita. Mi casita tiene ruedas. Eso en Instagram. En Instagram, sí. ¿Y cómo te sientes ahora? No, me siento feliz, libre, me siento con tiempo, es un montón, me siento abundante, siento que, no sé, que todo lo que tengo es súper preciado para mí. Anteriormente como las cosas no tenían mucho valor, estaba lleno de cacharros, hoy en día tengo lo indispensable. No, la verdad que hoy es como, me siento como completo, pleno. Yo en Uruguay trabajaba, tenía un empleo público, era encargado de una planta eléctrica. Bien, bien. Para que veáis que no todos nos dedicábamos a cosas distintas, pero no éramos unos indigentes que Claro. van por la vida como Claro. nosotros. No, yo tenía el típico trabajo que podemos decir que es el éxito para alguien, como tenía el trabajo para jubilarme, comprarme tal vez la casita en la playa, o vivir así como salir esos 20 días, incluso cuando trabajaba todo el año y esos 20 días, si tenía me organizaba, me iba a diferentes lugares, a diferentes países a viajar esos 20 días, pero después volvía y otra vez empezaba con esa carrera, esperando esos 20 días entonces bueno, ahí estoy. Y hoy en día los 20 días se convirtieron en 300 y pico días. Así que... Bueno, ahí van. Recordar, mi casita tiene ruedas. Vamos a hacer una vueltecita por las casitas de los chicos, a ver qué pasa por ahí. Hemos dormido aquí en la catarata. ¿Qué pasa? Ay. Fruta. Hay un montón de fruta ahí. Parece un... Por respeto y todas esas cosas lo vamos a dejar ahí, ¿no? Yo no me acerco. Sí, la verdad que parece una ofrenda o algo así, un ritual. Yo me imagino que a lo mejor lo han puesto para que vayan las mariposas, que siempre van a la fruta y todo eso. Pues hemos encontrado esto aquí, lo que me hace pensar que no hay más, porque si no se lo hubieran comido, digo yo, no sé. Hemos dormido aquí en la catarata y... Madre mía, qué noche, ¿eh? Qué noche hemos pasado, un calor. Wow, la verdad que es súper bonita, ¿eh? Es enorme. Tienes aquí unas pocitas, te puedes bañar. A veces olvidamos que Brasil no es solo un país,
es el latido de todo un continente. Es el pulmón que nos permite respirar y el corazón verde que bombea energía a toda Latinoamérica. Estar aquí bajo esta caída de agua nos recuerda nuestra verdadera escala. Somos pequeños invitados ante la inmensidad de esta naturaleza que lo domina todo. Un recordatorio salvaje de que lo que cuidamos aquí, lo cuidamos para el mundo entero. Súper bonito. Y el entorno alucinante, mira que verde. Me recuerda mucho a la selva de Perú, donde vivíamos. ¡Ay! ¿Y cómo te sientes? Súper feliz. Como todo al principio tenía ese desafío de acostumbrarnos a eso nuevo, eso que también de momento uno dice, uy, habré hecho bien, estoy bien, no me tendría que volver como esa vida como un poco más tradicional, donde está todo como más armadito para que eso suceda. Una vez que uno se sale de ahí, yo creo que empieza el cuerpo a decir si es por acá, y uno se siente bien y se siente feliz, y uno se cruza con gente hermosa y te das cuenta que la vida está preparada para otra cosa y que la vida pasa por otro lado y que todo pasa muy rápido y todas esas cosas que bueno, nada, alimentan a que uno siga reafirmando esa emoción de viajar, de vivir, de sentir, de experimentar, de seguir desafiándose, de seguir conociéndose, seguir haciendo cosas nuevas, distintas. Era masajista, trabajé mucho en gastronomía, soy diseñadora de indumentaria también. Yo todo siempre lo que era a mis manos, van a estar en todos lados. Siempre voy a tener esas habilidades, esas capacidades. Hice una tecnicatura en Uruguay en conservación. Todo siempre me ha llevado también a estar en la naturaleza, y a amigarse con eso de cómo cuidarla, cómo conservarla, cómo estar también más acorde con eso, porque no solo disfrutarla, mirar y seguir. Y fue ahí que conocí a Paulo. También conectamos mucho más desde ese lugar de la naturaleza, del cuidar, del cuidarnos. Y ahora estoy en ese proceso nuevo de mi vida de cómo aportar al medio ambiente, a la sociedad y todo, porque todo implica la naturaleza. Somos naturaleza también los seres humanos y las sociedades, las culturas, con ganas de que sucedan cosas. ¿Te recuerda más el Centenario o Caracol? Bueno amigos, os diré que increíble. O sea, acabo de volar el dron, se ve espectacular. Si queréis ver esto con luz tenéis que venir tipo 12. A las 11 o las 12 yo creo que el sol ya está alto y dan la cascada. Y bueno, aquí se puede más o menos acampar, hay como indicios de que han hecho fuego. Y sí, por la noche no hay nada de luz. O sea, un poquito de respeto da. Pero muy bonito, muy bonito. Nos ha encantado. Fijaos qué árboles. O sea, selva pura. Nuestras caras en la bajada. Sí. Madre mía, menudas bajaditas y subiditas hay. Sí. Nada más que el rayo se porta. En Brasil, el tiempo deja de ser una línea recta para convertirse en un mapa de instantes. Saltamos de un rincón a otro dejándonos llevar por la corriente de nuevas historias y rostros que aparecen en el camino. Porque descubrir este gigante es entender que cada momento tiene su propia luz y cada encuentro su propia razón de ser. ¿Tú qué hacías, Yani? Psicopedagoga. Psicopedagoga. ¿Por qué empezaste a viajar? En realidad empezó todo en pandemia, cuando lo estábamos todos encerrados y dijimos, ¿qué hacemos? Y Adrián trabajaba un montón, yo estaba mucho tiempo sola con las niñas y ahí empezamos a planificar cómo iba a ser nuestra vida sin el trabajo formal de Adrián. Todo empezó a fluir, después de 3 años se dio todo, gracias a Dios, y empezamos a viajar. Bueno, pues la verdad que ir a comprar pan por estos pueblos así tan bonitos es un lujo. Unos árboles, unas playas, lujo total. Llego a venir yo sola y me voy sin pan, porque no me hubiera puesto hasta nerviosa, como, ¿cómo compro pan? ¿Qué es esto, Ana? No sabíamos ni comprar pan. Tienes que presionar abajo. Vamos a darnos nuestro primer bañito en Brasil. ¡Mira la cabucha! ¡Mira la cabucha! Hemos venido a una heladería aquí en Brasil y es una maravilla porque te echas lo que tú quieres, te echas lo que te da la gana. Nos hemos echado Nutella, nos hemos echado, bueno, el leedera ha quedado súper bonito. Entonces, tú te lo preparas y luego lo pesas y lo pagas. Estupendo.
Estamos aquí tomándonos una cervecita. Estamos aquí compartiendo con los amigos YouTube. No entendemos nada, pero se ve. Entendemos, sí. Bien, bien. Nosotros... ¿Gostó de la playa? Si te gustó la playa, la verdad que la gente es súper encantadora. Yo soy ingeniera informática, trabajaba en una oficina, detrás de un ordenador, algo completamente diferente. El polo opuesto. No lo voy a negar, o sea, es desafiante esto porque es un mundo nuevo, no tienes esa seguridad de qué es lo que va a pasar mañana. Yo me siento súper feliz, completa. Tengo que contar a la vida qué es lo que hay afuera. Gente maravillosa, diferentes culturas, diferentes países, paisajes que jamás en mi vida había visto. Y entonces empiezas a vender cosas, empiezas a hablar con otros viajeros, te enseñan a hacer manualidades. Entonces, de verdad que es súper, de verdad que... Y nunca te aburres, esta vida no hay posibilidad de aburrirse. No da tiempo, no da tiempo. No da tiempo. Yo me siento feliz. Pues estamos aquí con nuestros amigos de Combustible Viajero y estamos cargándolo nuestro combustible, que es el agua. Vamos a filtrar un poquito de agua con el Lite Gil. 125 la otra. El agua que está saliendo del filtro por la parte filtrada tiene 125 partes por millón. Exacto. El agua sucia. Claro, vamos a echar el agua limpia. Le damos a limpiar, está a cero. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto? ¡Guau! Cero. Ahora carga la de allá, la de la llave directamente. Mira, pero es potable. Sí, si es menos de 60 o de 90 es potable. Pero tampoco sabes qué partículas son, ¿no? Claro, es que a Adriani le dijo la gente de acá que esta es potable. ¿Qué te pasó por la cabeza cuando decidiste viajar? Nada, no pensé. No pensaste como yo, entonces. Miré y le dije a Mari, le dije, ¿te gustaría viajar así? Y me dice, no, estás loco. Yo sí estaba dispuesto, o sea, lo vi y dije, no, esto es lo que necesitamos para nuestras vidas. Y ella lo pensó unos días y después me dijo que sí. ¿Y cómo te sientes ahora? Oh, otra vida. Es una experiencia única. Única. No lo cambiaría por nada. ¿Lo hubieras hecho antes? Uy, sí. Sí, lo hubiera hecho antes. Pero cosas que uno va conociendo en el momento ideal, en el momento justo, en el momento... Nosotros lo hicimos porque venía Juan Diego en camino y queríamos vivir otra vida con él, no una vida de un mismo sistema cerrado. No. ¿A qué te dedicabas antes de viajar? Siempre fui diseñador gráfico. Bueno, ¿sigues dedicándote? Claro, siempre en la ruta sigo trabajando. Nómada digital. Exactamente. Pues algo que nos mola mucho de Brasil. El problema que tenemos los viajeros es cómo lavar la ropa. Y resulta que en Brasil está resuelto. Sí. Hay lavanderías así de estas de monedita por todas partes. Nosotros hemos recorrido Chile, Bolivia, bueno, no entero, ¿no? Pero Chile, Bolivia, Argentina y Perú. Nunca habíamos encontrado lavadores así tan baratos. Sí, es un chollazo. La verdad que está súper bien, ¿eh? Tienes ahí hasta confituras y todo. Me encanta, mira, para hacer ejercicio, mira. Y él allí jugando. Y hay wifi. Una pasada. Estamos aquí en la lavandería, hemos comprado esto que hay aquí en Brasil, que me ha llamado mucho la atención. Vamos a darle un bocado a ver qué tiene dentro. ¿Te atreves tú, Eder, o no? Eder no se atreve, pero se cree que dentro va a haber algo así viscoso. No suena. Está bueno. ¿Qué es, Ana? ¿Queso? ¿Pan con queso? Casualmente nos perdimos y decidimos seguir viajando. Y se vive con mucho menos de lo que uno piensa. Sí. Uno piensa que es muy difícil, pero lo que nosotros estamos viviendo ahora se busca soluciones. Y el no tener también electricidad nos hizo entender y valorar más el sol, el agua, valoramos más el agua, valoramos más el día a día. Las niñas están felices, esa era mi preocupación. Escuela en casa hacen súper bien, tienen amiguitos nuevos, diferentes culturas, diferentes idiomas y eso nos pone muy felices. ¿Y cómo te sientes? Yo me siento libre, me siento bien, tranquilo y en paz. Nos hemos metido en Porto Alegre. Madre mía, esto es gigante, Es colega. muy grande. Yo te digo, estoy aquí por los puentes estos, que madre mía, no sabemos si vamos bien, vamos mal. Bueno, no tenemos destino, así que sobre todo hay muchos puentes. Nos estamos recorriendo todos los puentes, unos de subida, otros de bajada, no sé. No sabemos ni dónde estamos. Nos hemos metido aquí en esta pedazo de ciudad que es Porto Alegre,
qué sé, pues no somos muy de ciudad, entonces lo estamos viendo y estamos diciendo, madre mía, es inmenso. Se ven la ropa colgada de los balcones, bueno, de las ventanas. Nos estamos dando cuenta también que Puerto Alegre, muy grande y todo, Sí. pero los parques son súper bonitos, porque vamos, lo que dice Javi, Como muy parecen selváticos, selvas. sí, Tienen lianas y todos los árboles, son como... bien peculiares. Sí, bonito. Y incluso hemos visto en medio de la ciudad, cuidado porque hay animales silvestres, Sí, sí, capibaras y cosas. Estamos abrumados, demasiada Sí, ciudad mucha para ciudad. nosotros. Y ahí recordando a nuestros amigos también, que hemos dejado atrás, a ver si nos juntamos. ¿Cuándo? ¿Ayer? Ya nos echamos de menos. Mirad la que tenemos aquí montada, y aquí tenemos el horno pizzero y... Vamos a ver qué sale. Está difícil. A vos te gusta la pizza, ella tenía una pizzería. así que Ah, sí, o sea, somos 3 pizzeros aquí. Epa, ¡Vamos los pizzeros! Bueno, y aunque no lo parezca, estamos en pelotas. No, es cerámica. Por nada, porque Es cuando imitación. agarré, pero ya. Viste que está bien imitación Sí, cerámica. sí, está muy bueno. Esto tiene una Sí, pinta. todo. Buen día. Sí, porque quiero vender pizza ahí en el centro, en tal lugar. Sí, mirá, me dice, no se puede vender. Y yo dentro de mi cabeza decía, 300 millones vendiendo todo en la vereda, ¿viste? Le faltó hacerme... Claro, date cuenta. Es mi responsabilidad decirte que no. Claro, si todo el mundo trabaja de esto, vive de esto en Ciudad del Este, andá y hacer. No falta de nada. Pizzas, amistad, charla, cerveza y pizzero. O sea, estamos Como para que no vean el tipo que habían zafado, porque era zafado. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena, Mari? Corta una en la mitad, por favor, para ver ese sonido. Mira, Está buenísima. Ahí tenemos, para que no penséis que somos nosotros que decimos todo lo bueno, mirad. Por ahí tenemos... ¿Cómo está? No, está buenísimo. No, espectacular. Estamos aquí comiéndonosla en pelotas. Que eso ya tiene otro nivel. Nivaldo, me estoy acordando de ti, tu Carolina Reaper sigue... Vivo entre nosotros. Sí, sigue repartiendo amor por el mundo. Queda poco. Voy a probar el mingao. ¿Lo has preparado tú? Sí. De Jurson preparó. De Jurson preparó mingao del norte de Brasil. Y tiene maíz, leche, Milho, leite, Cravo. clavo de oro. Y canela, creo. Canela. Está rico, ¿eh? Se toma caliente, sí. ¿Vas a probar la minga? No, ¿cómo era? Mingao. Mingao. ¿Ya lo has probado? Sí, ya lo he probado. ¿Y tu padre? Mira que su padre. Ahí está vino. Ah, ya está. Está rico. Con estos fragmentos espero que vosotros que estáis ahí viendo os animéis a hacer lo que queréis en la vida porque que yo sepa solo hay una y hay que disfrutarla al máximo. Bueno amigos, pues estamos paseando por aquí por Capão da Canoa. Y bueno, pues muchos edificios. Vamos a ver aquí esto un poquito del mar. Muy grande. Sí, no, y algo que nos ha llamado mucho la atención son los negocios. O sea, los negocios aquí en Brasil son a todo dar. Igual O que el sea, país, muy grande, todo muy grande. sí, ¿no? Y bien hechos, porque están todos cuidados al detalle. Sigamos a ver un poquito esta playita que hay aquí. Amigos, pues os diré que estas playas son enormes. O sea, no se ve ni el fondo ni por allí, ni se ve por allí. Gente paseando, y bueno, pues hay sus cositas, sus aves, hay unos caracoles que se han encontrado igual que no los habíamos visto nunca. Y bueno, aquí están sacando ya las mesitas, ya tiene pinta de que cuando aquí hay sol, la gente viene a disfrutar mucho aquí a la playa. Antes de despedirnos de la brisa de Capão da Canoa y enfilar hacia las nubes de la sierra, toca cuidar al que siempre nos cuida, el rayo negro, el guardián de nuestros sueños y cómplice de cada kilómetro. La sierra nos espera y queremos llegar con calma. Cambiando el filtro al rayo negro que ya hacía falta, porque nos vamos a meter al interior y bueno, hemos encontrado, este motor no le hay en Brasil y hemos encontrado un filtro alternativo y ahí tenemos a los chavales. ¿Cómo es el nombre? Atacadão do óleo. Y todavía estamos ahí con el portugués ahí aprendiendo. Nos están echando aquí una mano con el aceite y con el filtro. Menos mal que hemos encontrado uno que le valía. Y bueno, aquí está el rayo negro
Aguantando, vamos a comenzar con Brasil a ver qué tal se nos da. Pues estamos... Está Cruzando todo la sierra. alrededor, está lleno de araucaria brasileña. La araucaria brasileña, sí, yo pensaba que solo había araucarias en Chile. En Chile. Eso decían, ¿no? Sí. Además en la Araucanía, pero Sí. también está la araucaria brasileña. Sí, es súper bonita, mira aquí, madre mía. Sí. Son más bajitas a lo mejor, ¿no? Por lo menos Puede ser, estamos viendo. sí, las hojas son un poco más... Las de Chile son mucho más altas. Por lo menos las que bonitas. estamos viendo, pero sí, son bien bonitas, Bueno, tenemos ahí nuestra araucaria chilena, pero mira, también es vale para Brasil. Sí, bueno, estamos en Cambará do Sol, en la sierra brasileña, en este restaurante gaucho. Así que vamos a probar un poquito de la comida típica de aquí. Vamos a ver. Si nos hemos enterado bien, vamos para allá y nos servimos. Sí. Alguien detrás a decir, no. Y luego vamos a poner una pegatina ahí de nómada guano. ¡Qué buena carne! Este es el plato que yo me he preparado. ¿Qué te has echado tú, Eder? Pues puras cosas, chorizo, unas patatas Fritas. Estas no son patatas fritas. Camperas, patatas camperas. Bueno, patatas camperas y patatas al hilo. ¿Verdad que me voy a pedir unas cuantas más de Vamos patatas? a poner nómada guana, aquí donde hemos comido. Un adhesivo. Así subiendo la montaña. Pero la verdad que hemos comido muy bien. Hay de todo, tienes comidas típicas, carne estofada y la verdad que el sitio tiene su encanto, así madre, bien bonito. Sí. Buffet libre. Os diré que estos altiplanos brasileños son alucinantes, o sea, están llenos de araucaria brasileña. Como hemos dicho antes, no sabíamos que había tantas, pero es increíble, o sea, está plagado. O sea, no plagado, sino que es la vegetación autóctona de aquí es maravillosa. El camino está realmente mal. O sea, A ver si luego, está en obras. si luego me acuerdo y grabo cómo está lo de atrás. Porque se nos ha saltado todo. La cocina, se nos han salido las cosas del fregadero, se nos han caído las cosas del puente. Ay, Google. Madre mía. ¿Por qué caminos nos metes? Y Colega? aparte hay una niebla, o sea, bonito, se ve bonito, Sí, porque no, lo súper poco que se bonito. ve, poco que se ve porque hay mucha niebla. Pero el camino. No se ve nada, o sea, se verá que 15 metros, por decir. Por ahí. Claro, vamos a 20, menos. Pero bueno, fresquito. paciencia a veces las rutas. 14 grados. Somos Nómada Online.